Buenas noches a todos, muchas gracias por haberse acercado a este encuentro que organizamos junto con la biblioteca que nos cedió el lugar para poder hacer. Muchas gracias al inspector Gustavo Ibacua, distrital, por estar acá presente, al resto del personal de la escuela, ex directivos de la escuela, docentes, familiares y alumnos. Bienvenidos a todos. La idea era de compartir este momento. La idea fue hacer un recorrido por los 40 años de democracia en nuestra ciudad, en Pergamino, y a su vez también contar la historia de la Escuela Técnica número 2, que en el día de mañana cumple 75 años. Por lo tanto, con Verónica Barbera como docente de historia de la escuela, el señor Armando Zapata, que fue en su momento el presidente de la cooperadora cuando se creó el edificio que está actualmente hoy en la escuela, y el historiador local Luis María Libera Gil, que va a hablar un poco de la historia de lo que fue Pergamino. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Verónica, que va a ser por ahí la que va a ir moderando a los participantes, y la idea es que después se abra al diálogo y a las preguntas, que no sea una charla solamente de ellos, que todos puedan participar y preguntar. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos acá no solamente para recordar los 75 años de nuestra querida escuela secundaria técnica número 2, sino también para festejar. Y dentro de las actividades que habíamos pensado, pensamos en Luis Libera Gil, como se define él, como un apasionado de la historia, para hablar de la historia de nuestra ciudad. Y cuando lo invitamos, la primera vez que nos reunimos, dice Luis, ¿por qué no un conversatorio para hacer algo más ameno, más ágil y más participativo? Y le dijimos, bueno, que la idea estaba muy buena. Dentro de lo que nos va a contar, un poquito contextualizar Luis sobre la historia de Pergamino, y también en forma inmediata pensamos quiénes tenían relación y quiénes eran tan importantes para lo que es la historia de nuestra escuela. Y ahí pensamos en Armando. ¿Y por qué decimos importante? Porque Armando fue durante muchísimos años parte de la cooperadora de nuestra institución, y bueno, decimos o hablamos en ese momento de lo que eran estas asociaciones y el compromiso que ponían digamos, en educación, y dentro de ese marco tener en cuenta cómo dejarlo de lado los 40 años de democracia que atraviesan todo este proceso de lo que es la historia de nuestra escuela. Así que bueno, Luis, la propuesta estuvo muy buena y vamos a hacer esa práctica de convertirlo en una charla amena, que ustedes vayan. Nosotros nos juntamos ayer y bueno, ya ahí mismo, ¿no?, como que surgió algo muy interesante, porque a medida de que ellos nos iban contando, ¿no?, experiencias, decíamos, bueno, a partir de lo que ellos vayan contando, está la posibilidad de este intercambio, de que ustedes puedan ir haciendo preguntas, que ya les digo, por experiencia salen cosas muy interesantes. Así que bueno, vamos a empezar con Luis, que se define como un apasionado de la historia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, fundamentalmente, a la escuela, y gracias a ustedes por estar acá, obviamente, ¿no? Bueno, decía un rato, hace un rato mi mujer me decía si iba a hablar de la dormida, porque se ve que es un tema que ella lo tiene medio masticado ya de tanto que hablo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un recorrido por la historia de la ciudad relativamente rápido para llegar hasta el 48, que llegamos a la escuela, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué vamos a hablar de la dormida, no? Porque la dormida de alguna manera es lo que nos da en nuestra génesis, en nuestro origen.
En realidad hay algo anterior a la dormida, y es que toda la culpa la tiene el camino. Y aunque parezca mentira, nosotros somos hijos del camino, en realidad, ¿no? El antiguo camino de Buenos Aires a Córdoba, trazado, como dice Rodrigo Ortiz de Zárate, abierto y descubierto, o descubierto y abierto, que fue el responsable de la expedición, en 1586. Como consecuencia del camino surge espontáneamente, tampoco no sabemos muy bien por qué, este lugar que se llamó Dormida del Pergamino, o Dormida el Pergamino, como dice el acta del Cabildo del 3 de enero de 1626. Y es la primera mención, la más antigua que tenemos de pergamino. Este lugar populoso que nosotros conocemos ahora, que se llama Pergamino, surge así, en 1626, que es el único antecedente que se conoce hasta el momento, no quiere decir que haya otros, que es esa acta del Cabildo que lo menciona. Dice, alegrar, dice el acta del Cabildo, por arreglar, ¿no? Que es curioso cómo lo define, arreglar el camino, arreglar unos pozos en la dormida el pergamino, dice el acta del Cabildo, ¿no? Les pide a los cabildantes, obviamente, que tomen alguna medida porque el camino tiene sus problemas de transitabilidad, ¿no? O sea que 1626 es nuestro origen como comunidad. El origen de la dormida, obviamente, ¿no? Después vendrá el fuerte, que lo encuentran entonces sacerdotes jesuitas que pasan por aquí en 1749. La iglesia, que hay una mención en 1751. La posta, que se establece en 1771. Y entre medio de ellos hay el establecimiento de una aduana seca, que es la posibilidad de controlar el paso de mercaderías. El camino era muy transitado, era el camino, como les digo, el más antiguo, así se llamó siempre y se sigue llamando de esa manera, Camino Antiguo de Córdoba. Como tal, era de Córdoba el norte del Alto Perú, con lo cual todas las mercaderías que iban y venían en ese recorrido de alguna manera tenían que ser controladas por esto, lo de la aduana seca. Sabíamos que había un establecimiento, una aduana seca en 1700, pero hay otra mención en 1600. Lo curioso del caso es que 40 años después de que se establece el camino, de 1586 a 1626, aparece la primera mención de la dormida, que es, con las instituciones que vienen después, que hemos nombrado el origen de nuestra ciudad. Curiosamente, como estamos en el norte de la provincia, y la provincia tiene su límite natural con la provincia de Santa Fe, en el Arroyo del Medio, nos encontramos que durante todo el siglo XIX tuvimos muchos problemas derivados de esas comunicaciones que había entre las provincias. En 1815 se produce la sublevación de Fuentezuela, quizás un hecho de alcance nacional porque termina con un director, y se produce en estas tierras, ¿no? La sublevación de Ignacio Álvarez Thomas, que decía en Naposi que si no hubiera sido la inauguración de un monolito en la ciudad de Fuentezuela, que si no hubiera sido porque Carlos María de Alvear tenía su padre y su hijo y su nieto habían sido intendentes de la ciudad de Buenos Aires y otros cargos importantes, él no tendría la estatua que tendría en la Recoleta, ¿no? Una estatua preciosa hecha por Murden. Lo curioso del caso es que el pergamino quedaba en esa línea de frontera, una frontera interior, pero una frontera importante. Entonces, aquí se produce la primera batalla de Cepeda, fruto de esos problemas, la segunda batalla de Cepeda, 1820, 1859, y por aquí transitan permanentemente las tropas y se producen enfrentamientos entre las provincias
y la provincia de Buenos Aires, las provincias del interior y la provincia de Buenos Aires, que rara vez congeniaban exactamente en la forma en que se debían manejar los destinos del país. Entonces eso hacía que hubiera ciertas disputas. En Pergamino, como dice la poeta Hermelinda de Nona, que el arroyo del medio no es un límite, que el arroyo del medio es una frontera, ¿no? Dice, arroyo del medio no es un límite, arroyo del medio es frontera. Es parte de un verso hermoso que tiene, pero en realidad es también parte de la realidad, ¿no? Bueno, la cuestión es que en 1815 éramos nada más que 1000 y pico de 1500 habitantes, una cosa así, un número reducido de personas. Y con esto que nos convoca aquí, que es el aniversario, podríamos pensar un poquito en relación a las escuelas, ¿no? Y se dice que en la época de Rosas, y todo lo dice Jiménez Colodrero, ¿no? Que fue el historiador clásico de Pergamino sobre el siglo XIX, y después lo trae Rafael Restaino también, que dice que en 1838 se cierra la escuela pública de Pergamino. En realidad hay una explicación para el cierre, que es que las escuelas, mejor dicho, el profesor y el maestro y demás, se tenían que poner con los derechos de Corrales y Abasto. Si los derechos eran inferiores a tal importe, no había con qué pagarle al maestro. Una triste realidad de por qué se cierra la escuela, pero es algo así. Pero en realidad, en 1869, que se realiza el segundo censo nacional, tenemos 7.000 habitantes, ¿no? De 1.500 que teníamos en 1815 a 1869, 7.700, una cosa así. Pero en 1895 tenemos 23.000, casi 24.000 habitantes, lo cual hace 7 por 3, 21. Una multiplicación interesante. Recordemos la influencia preponderante de la inmigración entonces, sobre el fin del siglo pasado, y la influencia que tiene la inmigración también en los primeros años del siglo XX. En el 14 éramos 47.000 habitantes. En el 47, que es lo que nos interesa porque estamos cerca de este aniversario, éramos 69.000. Y la población había crecido un 46%. La ciudad había cambiado en varios sentidos. De los 7.000 que éramos, era un pueblo grande, para decirlo así, como cualquiera que ustedes se imaginen que conozcan, a casi 24.000 habitantes hay un incremento importante. Entonces en 1895 ya hay muchas escuelas privadas y escuelas públicas. Las escuelas privadas son muy importantes en el desarrollo de la comunidad. A fines del 1800, a fines del siglo XIX, había muchas escuelas privadas, ¿no? Que ayudaban o que complementaban la educación pública entonces. Ese es la gran influencia migratoria es hasta el 95, pero la población sigue creciendo hasta el 14, con posterior a la Primera Guerra, y hay otra oleada inmigratoria que es consecuencia de la Segunda Guerra, ¿no? Y estamos de nuevo en el periodo que nos comprende. Entonces, posterior a la Primera Guerra surge la necesidad de una instrucción secundaria técnica. Entonces, con posterioridad a la Primera Guerra, a la influencia inmigratoria que hay, surge el nacimiento de la técnica 1. Pero hay otra oleada inmigratoria que coincide, es posterior o unos años anterior a la Segunda Guerra, y entonces es también necesario la instalación de la técnica 2. Ahora, bueno, también hay otra cuestión que ya iremos hablando sobre
sobre la marcha de esta reunión, que es qué hacía la técnica 1 y qué va a hacer después la técnica 2. La técnica 2 surge en un gobierno democrático, pero además hay orientada a colaborar con la educación de las niñas, ¿no? Pareciera que todo lo que era técnico estaba reservado a los hombres, y entonces con esta concepción a partir del 48 lo que es técnico también es para la mujer, como que en realidad ahora comprendemos que todo es común al hombre y a la mujer. En aquella época no era tan fácil así, no era tan asequible, ¿no? Entonces vemos que hay ramas que se incorporan en la técnica 2 que son imprescindibles para Pergamino inclusive, porque Pergamino ya tenía una influencia migratoria muy vinculada a lo que es el desarrollo de la industria textil. Entonces vamos a ver cómo la técnica 2 también colabora en ese aspecto, ¿no? Esto es a muy grandes rasgos, ¿no? Lo que la técnica 2 surge como Escuela Profesional Nacional de Mujeres y Técnica del Hogar de Pergamino. El nombre bombante, ¿no? Pero la palabra mujer está en el mismo nombre de la escuela. Bueno, es una introducción, digamos, ¿no? Seguimos como ustedes quieran. Bueno, como decía Luis, la escuela se crea el 17 de junio de 1948 y se denominó, como dijo Luis, Escuela Profesional Nacional de Mujeres y Técnicas del Hogar, en la cual la especialidad era corte, lencería y dactilografía. En sus inicios, en el primer año, tuvo lugar como sede en la escuela Es Normal. Recién un año posterior, en marzo de 1949, se alquila una propiedad en calle Merced 1165, donde funcionó por varios años en esa institución. En el año 65 pasan a depender de escuelas del CONET y cambia la denominación de la escuela y pasa a llamarse Escuela Nacional de Educación Técnica número 2. En el año 1972, se firma un convenio para la construcción del nuevo edificio de la escuela, donde años anteriores funcionaba la Escuela de Artes y Oficio, hoy Escuela de Educación Técnica número 1, en calle Florida. En el año 1977, la escuela, por problemas del alquiler, fue desalojada de esa propiedad en calle Florida y por un convenio que se realizó, pasó a dictar las clases en la escuela industrial. Compartieron edificio hasta el año 83. Las dos instituciones convivían en un mismo edificio. Y el 5 de agosto de 1983 es el día que se inaugura el nuevo edificio en calle, en su momento llamada Uriburu, donde está hoy. Ahí es donde empieza el relato de Armando, que fue uno de los principales actores en lo que fue el proceso de la construcción de este nuevo edificio, como presidente en su momento de la cooperadora escolar. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por la presencia. Como recién decía bien Mario, en el año 72 funcionaba la escuela en calle Merced 1165. Esa propiedad que tenía la escuela era de la familia Pérez Murguía, sí. Pérez Murguía. Vega Murguía. Y esa gente quería desalojar la escuela porque querían vender la propiedad. A todo esto sabiendo de que se aproximaba ese problema. Afortunadamente en esos años había un gobierno democrático y que la ley de alquiler amparaba siempre al inquilino, no llegaron nunca a desalojarnos.
Y sabiendo eso, empezamos el trámite, como bien dijo recién Mario, para hacer una nueva escuela donde funcionó anteriormente la escuela, la año número 1, porque en tiempo era la escuela industrial. No hubo problema, inmediatamente se nos autorizó y empezamos a construir la primera etapa, porque se dividió en dos etapas. La primera era demolición, asentamiento del terreno y la estructura de cemento, todo de hormigón. Eso se terminó en el año 75. Viene el año 76, voltean al gobierno democrático, la revolución, y entra un gobierno militar. Con ese gobierno militar, la familia Beamurguía logró el desalojo de la escuela. Llegó un telegrama a la escuela que tenía 90 días para desalojarlos. ¿Dónde iba la escuela si no tenía dónde ir? Poquitos días después llegó otro telegrama del CONE donde decía que la escuela se fusionaba con la ANE número 1. En otras palabras, la escuela desaparecía, la absorbía la ANE número 1. Me llama la directora, me comunica eso y le digo, no puede ser, esto solo tenemos en marcha el edificio, yo voy a ir a reclamar. No, dice, no vaya, dice la directora, ¿para qué? Ya está todo resuelto. La directora de ese entonces era la señorita Betty Panatti. Bueno, le digo, Betty, yo voy a ir igual, porque ellos tienen que saber que nosotros estamos en construcción de un nuevo edificio que ya hemos hecho la primera etapa. Acompañado con algunos docentes, que la verdad es que no me puedo acordar quiénes eran, pero pienso que una era María Esther, que Dios la tenga Cabrera, y lo mismo que Francisca, que me acompañaba siempre. Fuimos al CONE. En ese tiempo estaba intervenido por un ingeniero de apellido Burundarena. Él era interventor del CONE. Estuvimos ahí esperando una mansadora bastante larga y no nos atendía. Por ahí vimos que Burundarena se escapaba por una puerta lateral, rumbo a los ascensores. Dijeron las chicas que estaban con nosotros ahí, los docentes, se va. Y yo salgo corriendo atrás de él. Lo paro en la puerta del ascensor y digo, ingeniero, usted se va, pero yo tengo que hablar con usted. Me dice, no puedo, yo en una reunión. Se sube el ascensor, me subo al ascensor con él. Estábamos en el 5º piso. Me dice, pero qué insistente que es usted, pero perdóneme, señor, le digo, pero venimos de lejos, nosotros somos de Pergamino, tenemos un problema con una escuela técnica, queremos hablar con usted. Se apiadó, sacó del bolsillito de su saco una tarjetita y me la entregó y dice, bueno, vaya que lo atiendan mis asesores porque yo tengo que ir a una reunión muy importante. Bueno, le agradecí, le di la mano, llegamos a la planta baja, bajó en la planta baja, yo me quedé arriba del ascensor, apreté el 9 5, me fui para arriba nuevamente y voy al despacho de Burundarena y golpeo, le dije que tenían que atender los asesores que le había indicado el ingeniero. Inmediatamente me atendieron y hablé con los asesores y le planteé que la escuela estaba iniciada, había iniciado la obra, que tenía una primera etapa hecha, que no podía ser que la fusionaran, que desapareciera. Bueno, esta gente, como eran interventores, estaban totalmente ajenos al tema. Entonces me dice uno de los asesores, déjeme unos días, una semana, dice, pues yo tengo que verificar todo lo que usted me dice. No hay problema, señor, yo le he dicho toda la verdad. La semana siguiente vamos de nuevo con la respuesta. Ahí me acompañó un querido amigo que colaboró mucho con la escuela, que se llamó Fernando Pandolfo, el querido Tito. Me acompañó Tito y fuimos a esperar la respuesta. Tito todo esto se había llevado ya los planitos que él había hecho con el edificio ya diseñado. Y esperábamos ahí y cuando quisimos acordar apareció uno de los asesores que nos había atendido y viene, me da la mano, me abraza y me dice, lo felicito, usted salvó la escuela. Y me puse a llorar. Lloré mucho como me emociono ahora, porque no podía creer que salvábamos la escuela. Tito me abrazó, lloramos los dos como chicos. Pero eso fue lo más emocionante y lo más lindo que pasé en mi transcurso por la
por la Comisión Cooperadora. Perdón, soy muy sensible, me acuerdo de eso y me emociono mucho porque recién ahora estoy valorando lo que fui capaz de hacer. No me imaginaba que lo podía hacer y tuve la suerte, Dios me ayudó, de que la escuela se salvó en ese momento. Me entregaron una resolución nueva donde decía que había que trasladarse a la planta alta de la escuela industrial como unidad independiente. Así que ahí va a funcionar las dos escuelas, pero separadamente. 6 largos años funcionó la escuela en ese lugar. 6 años que demoró la construcción del edificio. Así que llegamos al año 83, antes de que llegara la democracia, con el gobierno militar inaugurando la escuela. El 5 de agosto, como bien dijo Mario. Y yo ahora tengo tanta emoción porque pienso que yo no tenía idea de lo que había hecho. Sino ahora estoy tomando conciencia de que si yo no hubiese hecho eso, no estaríamos acá festejando los 75 años de la escuela. Mucha gente que trabajó en la escuela no hubiera seguido trabajando. Muchos directores que están acá presentes no hubieran sido directores. Esas cosas las estoy maquinando ahora, al ver que se celebran los 75 años. También estoy maquinando que los 100 años no los voy a ver, pero alguien va a estar para celebrar los 100 años, porque el número 2 tiene que perdurar, porque es una escuela que está haciendo obras importantes con chicos que salen todos los años con un título para tener una salida laboral. Eso es lo más lindo que me ha pasado en mi trayectoria. Y fui premiado por eso, con un llavero. Sí, ese fue el premio que recibí por mi participación en la cooperadora. El llaverito es hermoso, sencillo, con mis iniciales. Sí, anda por acá, lo quiero mostrar porque para mí es el recuerdo más lindo que me quedó de la escuela. Este llaverito. Ay, mira qué es de plata, con mis iniciales, pero lo más lindo que en la parte de atrás dice gracias. mira. Gracias, en el número 2, año 1991, que fue el año que dejé de ser presidente de la cooperadora. Así que esto es el recuerdo lindo que tengo y la palabra más linda para mí que es gracias. Y ahora le digo yo gracias a ustedes. Y bueno, feliz cumpleaños, en el número 2, te quiero mucho. Bueno, nosotros nos reunimos ayer un ratito para ver y decir, bueno, la forma que lo vamos a hacer, que queríamos festejar. Yo hoy pensaba, ¿no? Digo, cuando hablaba con Gustavo Pérez Ruiz en la radio también, en esto que digo, dice él, me decía, vos debés llevar ventaja por ser profesor de historia y demás, y le digo que no, que uno nunca sabe, no solamente con los alumnos, sino con gente con tanta experiencia, como Luis y como Armando, lo que va a aprender cada día, ¿no? Ya nos juntamos un ratito, y yo le decía, nos contaba, estábamos con Mario, con Luis, y él decía, a medida que nos iba contando, ¿no? Lo que está contando ahora, hay cosas que yo nunca dije, nunca sé. Entonces le digo para nosotros, los que nos dedicamos a esta profesión y más los profesores de historia, lo importante que esto de la historia oral, de que se cuente, de que se registre, de que se comparta sobre todo. Entonces la propuesta que nos trae Luis, digo que es sumamente importante, ¿no? Esta forma de conversatorio, esto que podemos hacer y ni hablar de que el protagonista, porque Armando es el protagonista, digamos, en esta fecha, sienta la importancia de su experiencia. Digo que, ¿no? Armando, por lo que yo siento, es la recompensa. Yo creo que lo dijiste ayer y lo decís hoy también,
la mejor recompensa que podés tener, lo sentimos en tu emoción. Así que bueno, como propusimos, vamos a ver quién va a iniciar. Tenemos tanto a Luis como a Armando para hacerle algunas preguntas, así que no sé quién querría hacer alguna pregunta. Yo también para hacer una mía. Mario debe tener la suya. Allá todo Flavio, Mercedes, Mira, yo quisiera- la compañera acá de Armando, seguro que también. Así que bueno, arrancamos. Yo quisiera que contara lo de Carmencita Escobar. Armando. Bueno, Bueno. cuando eso se refiere a la construcción del edificio, al nuevo edificio. Llamamos a licitación por la segunda etapa, que era la definitiva, y adjudicamos la obra a la firma de la Librería, una firma de Pergamino, conocida y muy responsable. Bueno, cumplieron al pie de la letra con todo lo establecido en el pliego de condiciones. Y llegó un momento que me dice Hugo Berlier: Armando, no tenemos avance de obra. Así que yo le sugeriría que pida dinero, partida para acopio de material. Y yo no tenía idea de lo que le decía, sinceramente. Entonces pedí y enseguida mandaron dinero de la Dirección de Arquitectura. Y ellos manejaron el dinero, compraron las cosas que se podían acopiar, como pisos, azulejos, sanitarios, cañerías, eso podía guardar. Y bueno, ¿qué pasó con eso? Como era una obra del Estado, entraba en el presupuesto de cada año. Y cada año eso se revaluaba, porque lamentablemente en este país todos los años anteriores, los que vendrán, no sé que algún día no tengamos inflación. Es un milagro sería. Como era la inflación, se aumentaba siempre el valor de la obra. Llegamos al final, viene la última partida, le digo: Carmencita, no sobra plata, Carmencita. Pero mucha plata, era mucha plata. Le digo: ¿qué le parece si compramos sillas, compramos sillones, muebles, amueblamos la escuela y todo? No, Armando. Esa plata no es para comprar muebles, esa plata era para el edificio. Así que mañana vamos los dos al banco, que teníamos la cuenta abierta, firmaba los cheques ella y yo. Hacemos el cheque, cerramos la cuenta y usted se va con el cheque a Buenos Aires y lo devuelve. ¿No? Me parece que tiene razón, Carmencita, le digo, sí. Es cierto, no era la plata para comprar muebles, era para el edificio. Así que me fui a Buenos Aires con el cheque. Y llego a la Dirección de Arquitectura y el ingeniero que estaba, era el controlador de la obra, era de apellido Zaredi, era una espuma, era terrible, no se podía hablar con él siempre andaba la corrida, la apurada. Y me ve y me dice: ¿qué hace usted acá? Si la escuela ya está terminada. Le digo: sí. Y eso fue ahí nomás del 83. Pero en diciembre nos contabas vos que había sido cuando vos No, eso fue otra cosa. Esa fue una partida que se estaba por perder. Sí. No, eso fue. Entonces, le digo: sí, por eso vengo, ingeniero, porque se terminó la escuela y nos sobró esta plata que se la vengo a devolver. Usted está loco, me dice. No, le digo: lo que pasa, ingeniero, que tal, coincidimos con la directora que esta no es plata para comprar otra cosa, era la después. Hubiera comprado muebles, hubiera comprado esto, no. Por favor, le pido que me haga hacer un recibo. Yo tengo que dejar el cheque, si no, no puedo volver a perder. Porque yo la conocía lo que era tener, era Carmencita. Carmencita era la directora ejemplar. Y fue así. Me dieron el recibo, volví, se lo entregué a Carmencita, seguramente que ella había hecho todo el paquete del movimiento de la escuela, mandó el expediente todo, con la devolución del dinero, todo, y bueno, después al poquito tiempo pedimos para volar y enseguida nos mandaron la plata. Bueno, es la misma plata que yo devolví, pero mandaron plata para comprar los muebles de la escuela. Eso es por historia, señora. Está contada. Hermosa historia. Yo quería hacer una pregunta. Cuando hoy en día, para conformar una cooperadora escolar, se complica por ahí el compromiso de las familias, digamos. Las cooperadoras escolares terminan siendo conformadas por los docentes, lamentablemente. Usted no fue docente de la escuela, ¿y cómo fue el inicio y cómo ingresó en la cooperadora?
Sí, Mario, tenés razón. Mi señora era la docente de la escuela. Y yo siempre digo que parece que los chicos son huérfanos, no tienen padres, parece que cuando llegan en el momento de formar la cooperadora no hay nadie. Y yo empecé en una kermés que organizó la cooperadora anterior, colaborando. Colaboré, me entusiasmé con la escuela, colaboré, me pusieron como colaborador. Ya había un presidente que era el papá de una de las alumnas y me pusieron como buscante la cooperadora. Porque no había gente, realmente no había gente. Y me encuentro que en el transcurso del tiempo, no muy largo, porque este señor era el presidente, era el jefe del correo de acá de Pergamino, y fue trasladado, entonces se iba de Pergamino y nos quedábamos sin presidente. El vicepresidente, que fue un señor de apellido Chialva, fallecido lamentablemente. Contá eso. No, Contalo. 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 Chialva tuvo un problema con un directivo de CONE y de allá llegó la orden de que ese hombre no se presentara más porque no le iban a atender. Entonces me dieron la presidencia. Pero contalo por qué. Contalo. ¿Cómo por qué? Contalo. Bueno, porque Que lo cuente. era el momento que estábamos renegando para que nos autorizaran la escuela. Entonces no pedíamos respuestas. Y entonces Chialva, muy enojado, cuando nos veníamos, le fue a dar la mano al presidente del CONE y le dijo, lamento haberlo conocido. Le dijo así. El tipo, la cara, si ustedes han visto la cara del presidente del CONE, yo le di la mano con toda educación, encantado señor. Lamento haberlo conocido. Entonces llegan de allá, le llaman a Carmencita, que ese hombre no tenía que ir más, porque no le iban a atender. Y ahí caí yo de presidente de la cooperadora. Y duré hasta el año 91, porque yo, cuando se terminó la escuela en el 83, ya tenía que haber dejado, pero seguí un tiempo más, y en el año 91 dije, ya está, ya cumplí. ¿Qué etapa de la escuela se escucha? ¿Hasta qué etapa de la escuela? Porque hoy tenemos una construcción diferente a la de su momento. ¿Hasta qué etapa se construyó la escuela en ese momento? Claro, sí. Se hizo la planta baja y el primer piso nada más. Ahora creo que hay un piso más, ¿no? El segundo piso, el salón de arte, ¿no? Claro, el salón de arte estaba. Sí, estaba en el primero, sí. Sí, hermoso el salón de arte. Y tuvimos también inconvenientes con la conclusión porque nos exigían que de ley con la escuela van a ver todos los cambios de la escuela. Era una construcción moderna que había que hacerlo así para más fácil mantenimiento de la escuela. Bueno, una serie de cosas que pasábamos por claro. Después la escuela quedó chica, Mario. Quedó chico ojalá que siga quedando chica, que vayan muchos chicos que salgan de la escuela. Eso es importante. Y bueno, hasta ahí llegamos nosotros. Gracias a Dios que pudimos hacerlo y gracias a Dios que se salvó el público, que va a ser muy importante. ¿Alguna otra pregunta, señor director? Vamos a ver si alguno, bueno, acá hay familiares, docentes. La que quiera hacer una pregunta, perdón, la que quiera hacer una pregunta, Francisco. Bueno, les contamos, la mayoría a lo mejor la conoce. Yo la conocí hace muy poquitos días. Francisca es la esposa de Armando, ¿no? Fue preceptora en la escuela. Claro, ¿no? O sea, de ahí viene la relación de ellos y ahí la conocimos como la esposa, por eso es la que le hago más preguntas. Bueno, y la idea es que ustedes también, digamos, docentes, directivos, o sea, que todos participemos y que hagamos preguntas tanto a Armando como a Luis, que no, la idea era esto, ¿no? Intercambiar, charlar. Vamos a ayudar con alguna pregunta. Dale. Fíjese lo que dice Armando, que es importante, ¿no? La escuela funcionaba lo de Vega Murguía. Entonces la desalojan a la escuela y la conecta en su momento el organismo que manejaba eso, ¿qué dice? Que se cierre la escuela. Y habíamos dicho hace un ratito nada más que había una escuela de varones y una escuela de mujeres. La escuela de mujeres estaba orientada a tener perfeccionamiento en muchas áreas que eran comunes a la mujer,
pero el organismo nacional que dice, bueno, no hay lugar, que se cierre. O sea, yo digo como por ahí hay un desinterés, y esto, ¿por qué lo traigo? Porque también decía hace un ratito Verónica o Mario, no sé qué lo dijo, que estábamos en los 40 años de la democracia. Y en realidad la democracia no es el gobierno de los demás para nosotros, es el gobierno de nosotros también, es el gobierno de Armando, es el gobierno de Mario, de Verónica, es el gobierno de ellos que realizan en la escuela, el gobierno que Mario realizó de la cobradora. En realidad el proceso democrático nos comprende a todos, nos trasvasa a todos, ¿no? Todos somos parte del proceso democrático. Que haya alguien desde un edificio que dirige nuestros destinos aquí en la provincia o en la nación no quiere decir que nosotros somos responsables de nuestro propio destino. La democracia nos pertenece. Entonces, como cuando festejamos 40 años, no festejamos 40 años de tal gobierno, festejamos nosotros que vivimos en democracia. Decía Platón que la política es el buen gobierno para buscar el buen gobierno, el buen objetivo para la sociedad, ¿no? O sea que la democracia es eso. Nosotros tenemos que buscar valores para nuestra sociedad. Y no es cerrar una escuela porque no hay un lugar donde funcione. Más una escuela que era de mujeres, ¿no? Obviamente. Luego se hizo mixta. Bueno, aquel que quiera hacer una pregunta o algo, queda abierto para que No, yo voy a consulte. comentar algo, no es pregunta. Mario me encomendó la tarea de buscar exalumnas de la escuela. Muy difícil, muy difícil. Tanto así que la mayoría de los libros, este color así, estaban hechas en letras góticas, que muy probable haya sido de Celina, que tenía una letra impresionante. Bueno, y busqué, bueno, encontré una, encontré dos, pero las otras habían partido de viaje. Bueno, un día yo soy adicta a la televisión, y bueno, miré tanto televisión y me dormí. Cuando me fui a dormir no tenía sueño. Digo, ¿y cómo hago yo? Entonces empecé a buscar apellidos conocidos y buscarlos en la guía. Y digo, no, si yo también fui profesora, alumna, pero yo estaba con la idea de, porque fui también profesora ahí. Y cuando me levanté me fui a la escuela y directamente fui a mi carpeta y saqué y le digo, Marito, encontré otra, ya tenemos 4. Y me miro, que no sabía que era luz, no me acordaba. Así que ya tenemos, gracias a Dios, las 4. Una mañana sí, lloré toda la mañana porque encontré una que es la madrina de mi hijo, Karim Lee. Y estaba tan emocionada que me contagió. Y me dice, no te olvides de mí. No me voy a olvidar. Y habla, yo toda la semana la llamo. Tiene 87 años. Y me dice, ay, ¿por qué no buscás, Juana, tanto? No, tía, yo no puedo buscar eso porque yo hace no sé cuántos años. Y esa es la historia. Así que gracias a Dios tenemos las 4 exalumnas. Después quiso incorporarse una alumna nuestra. No, querida, para incorporarte te tenés que teñir de blanco y con rodete. Así una jovencita no va. Así que participo de las 4 exalumnas. En mi calle Merced, yo me acuerdo, yo vivía en el campo y venía todos los días y que nunca, cuando habló de Betty Panatti, nunca pude entrar en el cuadro de honor. Yo le tenía tanto miedo, temblaba. Nunca llegué a 7, con las otras toda muy buena materia, pero nunca porque le tenía terror. Betty Panatti, oh Dios. Bueno, esa es mi historia. Y estaba Luisa también. La sí. Y Carmencita vive, fuimos nosotros con Mario. Con Mario y... Allá, gracias por la experiencia. Allá hay otra pregunta. Escuchando cómo, bueno, concatenadamente cómo fue toda la evolución histórica, por un lado de la ciudad y por otro lado cómo se inserta el advenimiento de la escuela,
pregunto, cuando por esta cuestión de por qué se le dio esa orientación a esa primera escuela para mujeres, en la modalidad de corte y confección, ¿guardaba algún vínculo? Yo recuerdo cuando era adolescente, bueno, nosotros éramos la Perla del Norte y teníamos, prácticamente mancomunábamos todas las grandes empresas de industrias textiles, teníamos las grandes marcas, Kansas, Lee, Leviton, todas se nucleaban en esta ciudad que después, bueno, después todo esto desaparece. ¿Tuvo algo que ver ese renacimiento relacionado con el por qué la orientación de la modalidad de esta escuela tenía un vínculo y había gente que desde las empresas o con las empresas podía compatibilizar esta tarea? Lo pregunto, tanto para la gente de la historia como para el de la cooperadora, si sentían el respaldo, el apoyo de las empresas. En realidad, yo tengo por costumbre decir lo que no sé, no lo sé. En realidad, claro, yo lo que sí puedo decirle que en realidad era corte y confección uno de los talleres, pero también había bordado, lencería, sí, taquidactilografía, exacto, y economía política, al principio, ¿no? Después en el 65 se agregó costura general y manualidades femeninas. Ajá. Eso es lo que a mí, en mi concepción, me da la impresión de que sí ha sido como dice usted. Pero en realidad no sé si ha habido un movimiento desde la ciudad buscando eso, ¿no? O realmente la escuela surge por una influencia o por una decisión del gobierno, cosa que yo no sé, no puedo ayudarlo en eso. Yo no sé en qué año se hizo esta. Esta es en el 70. Luis, yo soy, mejor dicho, exalumna de la escuela. Promoción 60. Yo soy exalumna de la escuela. Promoción 69. Mis primeros 3 años de práctica comercial los hice en la escuela, en el edificio de Castelli, donde estaba alquilado, que después lo desalojaron. Compartíamos, Castelli y Merced, decíamos siempre, pero con la entrada por Merced. Compartíamos con la parte de manualidades femeninas y costura, donde eran 7 años, que después se redujeron a 3, porque aprendían las dos cosas las chicas, costura, a coser y a bordar. Y en las exposiciones de fin de año, en la fiesta de fin de curso, eran unos trabajos espectaculares, tipo sastre, bordados que no lo vamos a ver nunca más en historia, salvo que a alguno le quedara de aquella época, ¿no? Bordaban máquina, sí, y a mano también, y lencería y costura de sastre. Bueno, pero después tuvimos una parte. Yo ya no estaba en la escuela, sé por compañeras que desgraciadamente no están en esta tierra, digamos, que fueron profesoras de lencería y de corte y confección, que se había hecho una parte de formación profesional. Había en la escuela una máquina industrial y tenían gente de los talleres, de estos grandes talleres de pergamino. Anán, por ejemplo, era uno de los que venía a buscar chicas a la escuela, sí. Y también en la parte de mecanografía, que ya era práctica comercial para este entonces,